Hola a todos y bienvenidos a esta profunda revisión científica. Hoy vamos a explorar uno de los terrenos más complejos y a la vez más fascinantes de la oncología moderna, el sarcoma. O sea, estamos hablando de una enfermedad que literalmente pone a prueba todo lo que sabemos en la práctica clínica diaria, justo por su tremenda heterogeneidad. A lo largo de este análisis vamos a hacer un viaje increíble, desde entender sus intrincadas bases genómicas y cómo se ven en estas impresionantes estructuras moleculares en 3D dignas de una revista científica, hasta llegar a las estrategias de tratamiento súper personalizadas de hoy en día. Bueno, entremos de lleno en esto. Nuestra ruta de hoy incluye 5 paradas. Primero, la anatomía de una enfermedad rara. Segundo, epidemiología y factores genéticos. Tercero, el diagnóstico y la increíble variabilidad de sus subtipos. Cuarto, la era de la precisión. Y para cerrar, algo fundamental, la literacidad del paciente y la comunicación. De lo macro a lo micro, y de vuelta al paciente. Sección 1. Anatomía de una enfermedad rara. Pensemos un momento en este número, de 1.16 a 5.6. Suena poco, ¿verdad? Y ese es exactamente el problema monumental del sarcoma. Esa cifra representa la incidencia global anual por cada 100.000 personas. Esto establece de inmediato al sarcoma como una enfermedad ultra rara. Para ponerlo en perspectiva, esto significa que la inmensa mayoría de los médicos difícilmente acumulará experiencia clínica directa con esta enfermedad fuera de un centro oncológico de muy alta especialidad. Y por si fuera poco, esta rareza viene con una complejidad biológica brutal. A ver, el sarcoma no es una sola enfermedad, para nada. En realidad, es un grupo enorme de más de 70 tumores totalmente distintos. La clave aquí es de dónde nacen. Se originan en los tejidos mesenquimales. Y sin usar jerga complicada, eso simplemente significa los tejidos de soporte de nuestro cuerpo. Ya saben, el músculo, la grasa, los nervios, los huesos. Aunque representan menos del 1% de los tumores sólidos en adultos, la historia cambia en oncología infantil, donde son una pieza tristemente protagónica. Ahora, hay un mito gigante que debemos romper: pensar que todos los cánceres se comportan igual. Falso. Por un lado están los carcinomas, como el de pulmón o mama, que nacen en los tejidos epiteliales que recubren los órganos. Pero, en un contraste biológico total, tenemos a los sarcomas. Como nacen en los tejidos de soporte que mencionamos, tienden a ser muchísimo más agresivos. Tienen una facilidad increíble para viajar rápidamente por el torrente sanguíneo, un proceso de metástasis hematógena que, por desgracia, suele irse directo hacia los pulmones. Pasamos a la sección 2, epidemiología y factores genéticos. Ahora, lo verdaderamente interesante aquí es una especie de paradoja médica que vemos con los factores de riesgo ambiental. Resulta que las mismas herramientas que usamos para curar el cáncer, como la radioterapia o los agentes quimioterapéuticos alquilantes, pueden alterar el ADN de las células, y a veces, con un periodo de latencia que puede durar décadas, terminan induciendo sarcomas secundarios en tejidos sanos que alguna vez recibieron radiación. Increíble, ¿no? Y bueno, por el otro lado, la genética entra a jugar un papel crucial. Hay mutaciones en genes importantísimos, como el TP53 en el síndrome de Li-Fraumeni, o condiciones como la neurofibromatosis tipo 1 y el síndrome de Bloom. Lo que hacen estas mutaciones es básicamente apagar la capacidad de la célula para reparar su propio ADN dañado. El resultado, un riesgo altísimo de desarrollar tumores, sarcomas incluidos, a edades súper tempranas. Es literalmente asomarnos por una ventana para ver los fallos exactos en la arquitectura de nuestras moléculas. Sección 3. Diagnóstico y variabilidad de subtipos. Para diagnosticar esto, hay un camino que no nos podemos saltar. Todo arranca con una sospecha clínica fuerte, apoyada en imágenes impresionantes de altísima resolución, como la resonancia magnética, para mapear el tumor en un modelo 3D milimétrico. El segundo paso es una biopsia, pero ojo, tiene que hacerla un cirujano experto. Esto es vital, porque la tasa de desacuerdo entre patólogos que no son especialistas en sarcomas es alarmante. La concordancia inicial a veces es de apenas un 70%. Por eso, el tercer paso es irnos a la tecnología de punta, la secuenciación genómica de nueva generación o NGS. Y miren, clasificar el subtipo exacto no es solo para llenar un expediente médico, es literalmente una cuestión de vida o muerte. Al ver la enorme variabilidad en el pronóstico, el contraste es brutal.
Dependiendo del diagnóstico exacto, vemos escenarios donde ciertos liposarcomas muestran una supervivencia media de unos 32 meses, mientras que un diagnóstico de rhabdomiosarcoma alveolar puede tener un pronóstico súper agresivo de apenas 6 meses. O sea, la precisión aquí lo es absolutamente todo. Y hoy en día esa precisión milimétrica se encuentra en las entrañas de la célula. Antes, los tumores se clasificaban solo por cómo se veían bajo el microscopio, pero ya no. Hoy la taxonomía de los tumores se basa en la biología molecular más compleja. Buscamos firmas genéticas clarísimas. Cosas como la amplificación del gen MDM2, que dicta cómo se comporta un liposarcoma, o la translocación de genes específica del sarcoma sinovial. Básicamente, el diagnóstico evolucionó de ser algo puramente visual a ser un análisis genómico y estructural súper profundo. Sección 4. La era de la precisión. Imagínense poder probar una quimioterapia, que sabemos que puede ser muy tóxica, en un laboratorio antes de dársela al paciente. Bueno, eso ya es una realidad gracias a los organoides derivados de pacientes. Lo que hacemos es tomar células del tumor real y cultivarlas en estructuras en 3D súper complejas, creando verdaderos mini órganos. Son como simuladores biológicos fuera del cuerpo humano. Esto nos permite saber exactamente qué fármaco va a destruir al tumor y nos evita dar tratamientos ineficaces que solo causarían efectos secundarios terribles. Y esto ilustra de manera brillante el cambio radical hacia la oncología de precisión. La ciencia médica ya no está atacando a ciegas. Si el análisis genómico encuentra una fusión en el gen NTRK, ¡bam!, usamos terapias dirigidas específicas como el larotrectinib. Y algo que parece sacado de la ciencia ficción es el Afami-cel, una revolucionaria terapia celular aprobada para el sarcoma sinovial que reprograma las propias células de defensa del paciente para que ataquen al tumor. Todo esto, por cierto, potenciado exponencialmente por algoritmos de inteligencia artificial que cruzan un mar de datos visuales y genómicos en instantes. Finalmente, sección 5. Literacidad del paciente y comunicación. Aquí nos detenemos un poco para hacer una pregunta bastante dura. ¿De qué nos sirve tener toda esta tecnología de precisión si el paciente no entiende lo que le está pasando? Lamentablemente, la baja literacidad en salud, es decir, la dificultad para procesar y comprender información médica, es súper común en la oncología. Y cuando un paciente no entiende opciones de tratamiento tan complejas, no solo le genera una ansiedad y un miedo horribles, sino que esto causa retrasos en la atención, baja adherencia al tratamiento y, tristemente, una mayor mortalidad general. Es un problema real y urgente. Entonces, el punto crucial es que necesitamos cerrar esta gigantesca brecha de comunicación. La evidencia clínica nos dice que hay estrategias que ya no son opcionales. Para empezar, los profesionales de la salud tienen que dejar atrás esa jerga incomprensible y empezar a usar la técnica teachback o enseñar repitiendo, donde le piden al paciente que explique el tratamiento con sus propias palabras. También necesitamos materiales de apoyo que sean claros, precisos y culturalmente accesibles. Y sobre todo, la toma de decisiones tiene que ser siempre compartida, acompañada de un apoyo psicosocial súper fuerte. El avance científico, los mini órganos en 3D y la secuenciación del ADN son herramientas absolutamente maravillosas, claro que sí, pero pierden toda su eficacia si se rompe el eslabón humano. Empoderar a quienes se enfrentan al sarcoma con conocimiento claro y muchísima empatía es igual de vital que la terapia genómica más avanzada del mundo. Así que la pregunta que queda para el futuro de la medicina es, ¿estamos invirtiendo el mismo esfuerzo en la comunicación clínica que en descifrar el código genético? Los dejo con esta reflexión. La batalla contra el sarcoma es doble, una batalla científica en el laboratorio y una batalla de comunicación en la clínica. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis.